tema de esta semana es obtención y organización de información. Son temas y subtemas que están contemplados para el examen de Comipems en el área de español. Para obtener información hay una herramienta muy útil que son las fichas bibliográficas. Estas nos ayudan a la obtención y a la recopilación de la información, puesto que por medio de una ficha bibliográfica podemos identificar datos importantes de un libro o documento escrito sobre un tema u objeto de estudio específico. Las fichas son útiles para realizar investigación y los datos que la conforman pueden ser hallados en libros, artículos o textos académicos, por ejemplo. Tales datos son nombre del autor, título del libro, revista y o artículo, editorial, lugar de edición y año de publicación. El orden de estos datos puede variar según las reglas que estemos siguiendo. Aquí les comparto unos ejemplos. El primer ejemplo corresponde a un libro. Como pueden ver, tenemos primero el apellido, después el nombre del autor, seguido del año de la publicación, el título del libro, la editorial y el país o lugar de edición. El segundo ejemplo corresponde a una revista, al artículo de una revista. Primero tenemos al autor con su apellido y nombre, año de la publicación, el título entre comillas, el título del artículo, seguido del nombre de la revista, el número de la revista y en este caso, como fue recuperado de un medio electrónico, vamos a poner la leyenda recuperado de, seguido del enlace del medio o del sitio web y entre corchetes se van a poner en qué fecha fue consultado por última vez este artículo. Tenemos también dentro de la organización de la información diferentes tópicos. El primero es el título, el subtítulo. Estos dos elementos los podemos ver aquí ejemplificados. El título es el nombre del texto o de los temas del mismo. Regularmente va al inicio del texto con la letra más grande y sobresaliente. Yo les pongo el ejemplo de una tesis. Su subtítulo puede ir seguido del título y es el nombre que separa partes del texto que tratan los temas diferentes. Estos además permiten anticipar el contenido general del texto antes de leerlo. Los apartados son los puntos de los cuales se habla en cada tema. Sus subapartados son aquella información extra que está contenida dentro del apartado, estos con el fin de definir o ampliar alguna idea principal, concepto o palabra clave del mismo. Otro tópico importante dentro de la organización de los textos y de la información es el índice. El índice es la parte del texto en la cual se define cada uno de los elementos, sus temas, unidades y o bloques por página. Regularmente cada página comprende a uno mismo. Ahora, parte de la organización del texto también o de la información tiene que ver con las ilustraciones que usamos. Yo les pongo un ejemplo de un texto clásico que es El Principito. Este es un texto en el que es comúnmente casi a lo largo de todo del cuento podemos hallar ilustraciones que son dibujos acerca del texto para visualizar la información presentada, pero esto lo podemos encontrar en diferentes textos. Las gráficas, por su parte, son aquellas que aparecen en el texto y que proporcionan información acerca de datos numéricos con geométricos, ya sea en 2 o 3 planos, con el fin de conocer su relación en el espacio. La tabla es aquella que relaciona información del texto, esto con el fin de establecer características, similitudes o relaciones entre diferentes conceptos o frases. Las tablas nos ayudan a proporcionar relaciones acerca de cuestiones numéricas, geográficas, biológicas, físicas o químicas. Además, tienen características, por lo regular, de seguir un orden ascendente. El ejemplo que yo les pongo es una tabla a completar, pero hay
hay tablas, obviamente, que ya tienen la información completa para que nosotros también podamos visualizar de una manera más fácil o eficiente la información. El subrayado se utiliza con el fin de resaltar la información y la importancia de un concepto, palabras clave o frases que son esenciales para la comprensión. El recuadro, por otra parte, también nos va a ayudar a resaltar información que creamos relevante. Son cuadros que se colocan dentro del texto, esto con el fin de resaltar la importancia de la información y así comprender mejor el tema tratado. Ahora bien, pasando a otro tema y otros subtemas, vamos a ver qué son el orden cronológico, el tema, el subtema, el problema y su solución. Primero tenemos el tema y subtema. Estos van a exponer un asunto, materia principal, así como diferentes aspectos específicos que desarrollan, amplían o explican el tema o asunto. El orden cronológico expone una serie de hechos en orden temporal en el que suceden. Esto ayuda a tener una mejor veracidad y comprensión en cuanto al desarrollo del tema. El problema es algo que plantea un conflicto, un problema, como lo dice su nombre, o una interrogante a lo largo del texto, o al inicio, mejor dicho. Su solución es cuando se ofrecen herramientas para la solución o es la solución como tal del problema que se planteó en un inicio. Esta solución la podemos hallar a lo largo y al final del texto. Los recursos que se utilizan para desarrollar las ideas en los párrafos son las ejemplificaciones, repeticiones, explicaciones o paráfrasis. Primero tenemos ejemplificaciones, que son las palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de aclarar una idea introduciendo ejemplos. Y aquí yo les comparto parte de ese ejemplo, como pueden ver en la imagen. Por otro lado tenemos las repeticiones, que refiere a la acción y resultado de repetir en tanto por repetir que sabemos que es volver a hacer o a decir lo que ya se ha dicho o hecho. La repetición nos va a ayudar a reafirmar la idea que quizás ya se dijo en algún momento del texto, pero es necesario volver a decir. Por otro lado, las explicaciones refieren a dejar en claro un texto en este caso y es dar a comprender de manera eficiente un tema o asunto en particular. Y por último tenemos las paráfrasis. Las paráfrasis son frases que expresan el mismo contenido que otra frase, pero con diferente estructura sintáctica. Esto nos ayuda mucho a entender de una mejor manera una idea en específico. Aquí les puse un ejemplo de una paráfrasis que nosotros estamos repitiendo nuevamente lo que ya se dijo, pero esta vez con diferentes palabras y quizás de una manera más amplia o explícita. Y hasta aquí el tema de hoy. Es breve, pero si ustedes tienen alguna duda o comentario sobre el tema, pueden hacérnoslo llegar por medio de los comentarios abajo de este video.